Vamos a dar la bienvenida, doy buenos días a Vicente Montañez, que como hemos comentado antes es experto en temas económicos y de empresa. Don Vicente, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Abrazotes para ti y los tertulianos. Muchísimas gracias, Vicente. Oye, teníamos interés porque nos hemos levantado, bueno, llevamos unas semanas, sobre todo los últimos días, que hablamos como que casi con alegría porque nos van a subir la gasolina, para que nos entendamos, ¿no? Ya ves, y digo, joder, pues yo, me da igual que la bolsa baje, pero yo quiero que la gasolina baje, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Cuál es el impacto que está teniendo en la economía española la evolución de los precios del crudo? Bueno, vamos a ver, porque al final, como todas estas cosas, es un tema complejo, pero a mí sí que me gustaría, intentar dar una visión, en definitiva, esto cómo afecta, a la economía del día a día, ¿vale? A los que nos levantamos todas las mañanas y tenemos que llenar el depósito de combustible. Entonces, una primera noticia mala del hecho de que suba el precio del crudo, pues es que evidentemente impacta en una subida en el precio de los hidrocarburos, de los que repostamos todos los días, y por tanto, al final esto repercute en la disponibilidad de dinero que tenemos en el bolsillo. Con lo cual, el hecho de que suba el petróleo para la gente del día a día, el ciudadano de pie, pues no es una buena noticia. Pero a mí me gustaría entrar un poquito en por qué estas fluctuaciones del precio del crudo, ¿no? Porque es verdad que hay una primera visión que puede ser positivo, pero enmascara estas subidas del precio algunos aspectos que no son tan positivos para nuestra economía y que si bien no nos vamos a resentir hoy cuando llenemos el depósito, probablemente en los próximos meses sí. Vamos a ver, al final el precio del crudo es algo que viene marcado por la oferta y por la demanda. Es decir, a mayor solicitud de crudo, bueno, pues los precios suben, como sucede en el mercado, pues con la ternera o sucede con otras muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué empezó a caer con el inicio de año y dio un punto por debajo incluso de los $30 a finales del mes de enero? Básicamente porque la economía china bajó su demanda de crudo. ¿Cuál es la lectura de esto? ¿Qué fue lo que alarmó a las bolsas? Pues una parada de la economía china. ¿Esto estaría justificado? Pues hombre, la economía china en estos momentos lo que está es procediendo a un cambio de modelo de negocio. Es decir, ya no se puede mantener 1.800 millones de chinos únicamente produciendo muy barato y compitiendo simplemente por liderazgo en costes, porque en la medida en la que la gente va teniendo más ingresos, pues demanda cosas que aquí son muy habituales, como es, tener una seguridad social, poder tener un plan de pensiones y una serie de temas que lo que hace es que, en definitiva, nos convirtamos desde el punto de vista de producción y de costes mucho más caros. Con lo cual, lo que China ha apostado es por un cambio de modelo y pasar de una economía puramente productiva basada en el liderazgo en costes a una economía mucho más de mercado basado en el consumo interno. Por eso esos movimientos bursátiles, por eso el intentar la paridad de su moneda con el dólar para poder conseguir financiación para estimular ese consumo interno. Por tanto, ya tenemos un capítulo importante y es su demanda desde el punto de vista de hidrocarburos como gran consumidor y principal consumidor mundial baja. Al bajar, pues los precios caen en el mercado. En principio esta es la lectura que se ha pasado a nivel bursátil, que se ha pasado a nivel económico. Pero a mí me gustaría entrar en el kit de la cuestión, y es que hay un elemento que hace que Arabia Saudí, principal productor de crudo a nivel mundial, decida bajar los precios. Y ya no solamente por una bajada de la demanda, que la existe, sino por un aspecto mucho más competitivo de mercado. Y es el hecho de que para Arabia Saudí y principalmente para los países de Golfo Pérsico y Oriente Medio, el hecho de la producción vía fracking, que es un sistema que se está utilizando en estos momentos en Europa y principalmente en Estados Unidos y en Canadá como método de extracción, lo que hace es poner en peligro en el medio y largo plazo su mercado. La única forma de poder frenar estas inversiones en fracking, que sí que comentaros que es un método de obtención de crudo más caro que el que utilizan, obviamente, en los pozos que ellos tienen, que no necesitan inyectar ningún tipo de sustancia al subsuelo para poderlo extraer. Esto lo que hacen es, bueno, vamos a tirar al mercado todo el crudo que demande, con esto hacemos bajar por debajo de los $30 el precio del Brent, y lo que conseguimos es algo muy claro, y es que ya no sea rentable invertir en fracking. En la medida en la que para los mercados
y para los inversores ya no es rentable invertir en Estados Unidos y en Canadá en fracking, lo que vamos a conseguir es regularizar el mercado de una forma natural y además asegurar que a esa línea de precios, a quien le compren el crudo, sea a los países árabes y no a Estados Unidos o a Canadá. Ese es el motivo encubierto de la gran bajada de precios que se produjo a principios de año. ¿Qué sucede? Pues claro, al final también todos estos países, estabais comentando antes algunos aspectos, pues muchos de ellos están en guerra, tienen unas economías hiperdependientes del precio del crudo y, hombre, vender por debajo de los $30 tampoco parece razonable. Con lo cual, ¿qué es lo que está sucediendo con el precio del crudo? Que lo están posicionando, ya te digo, ajustando esa demanda en niveles en torno al 40, $41.50. Está triangulando en estos momentos en esa línea y va a seguir subiendo muy lentamente, pero sin llegar a unos precios que sean lo suficientemente atractivos como para volver a invertir en fracking. Entonces, ¿tú crees, Vicente, perdóname, que esto se va a mantener, ¿no? Que va a subir algo, pero el precio del crudo, del petróleo, para que nos entendamos, está lejos de llegar a los $50. Que va a seguir manteniendo subidas muy moderadas hasta aproximadamente el mes de septiembre. A partir de ahí, y si, como parece que se está confirmando, las inversiones en fracking se cancelan, pues probablemente volvamos a los niveles habituales. Bueno, una vez contado este rollo, que sería el escenario macroeconómico a nivel de los distintos países, vamos a España. ¿Qué nos pasa a los españoles? Bueno, pues los españoles en estos momentos tenemos una economía que está subiendo por encima de la media europea y, hombre, suena un poco raro que estemos subiendo. Y uno de los principales factores por los que sube es precisamente porque nosotros, que somos un país tremendamente dependiente de los hidrocarburos, lo compramos más barato. Entonces, al comprarlo más barato, obtenemos mayores incrementos de PIB. Pero claro, esto es ficticio. Fijaros lo corto que es el espacio que tenemos, porque al final os estoy vaticinando que para el mes de septiembre, oye, y si no es septiembre, será octubre. Bueno, pues va a volver no a los $100 que estaba, pero sí a niveles en torno a los 60, incluso pudiera llegar a los $70. Con este escenario hay dos problemas importantes que se le plantea a este gobierno y, en definitiva, a la economía española. Una de ellas es que somos un país tremendamente endeudado y que gran parte de esta deuda la cubrimos con los tributos que impactamos en los hidrocarburos. Es decir, porque aunque nosotros estemos comprando la gasolina mucho más barata, ¿vale?, el Estado recauda más por el diferencial de tributos que obtiene. Claro. ¿De acuerdo? Con lo cual esto lo que le permite es, digamos, apalancar o tener en estos momentos más o menos controlado uno de los grandes problemas que tiene esta economía, que es el déficit público. Es decir, tenemos más saldo disponible para pagar deuda. En la medida en la que el precio del petróleo vaya subiendo, ese saldo disponible va a ser menor, tendremos que comprar más deuda país, y en la medida en la que compremos más deuda país, probablemente nuestra prima de riesgo sube, y bueno, pues ya sabemos un poco esto, cómo impacta en la economía, es decir, menor crecimiento, menor creación de empleo y, en definitiva, pues posibilidad de una desaceleración o incluso una recesión, ¿vale? A una economía como la española le interesa que el petróleo siga bajando, que se estanque. Claro, le interesa en el medio plazo, es decir, en la medida en la que seamos capaces de ir tomando medidas para ir reduciendo ese déficit y para saltar una de las grandes piedras que tiene esta economía, que es la creación de empleo. En la medida en la que el precio sea más económico, esto lo vamos a poder gestionar mejor. A medio y largo plazo, en la bajada de los precios de los hidrocarburos es verdad que tiene una repercusión en las inversiones. Es decir, al final lo que vamos a conseguir es que se realicen menos inversiones en el país. Pero yo creo que en el corto o medio plazo esto es algo que nos beneficia. Claro, a mí no deja de sorprenderme cómo en estos momentos no hay medidas mucho más contundentes cara a, dado ese saldo disponible, los incrementos de PIB que estamos obteniendo, a intentar pormenorizar o regularizar la deuda. Pero claro, esto es un poco más complicado, sobre todo en el escenario de 17 países que tenemos dentro del mismo España, ¿no? Eso es lo más complicado. Sí. Vicente, a mí me gustaría contar contigo de vez en cuando para que nos ilustres, sobre todo de temas como el que hoy estamos tocando.
Pues Javier, ya yo te sabes lanzo que será un auténtico placer, ¿cómo no? Bueno, Vicente, que agradecerte hoy tu participación en Territorio Lince en Cadena Ibérica. Muy bien. A vosotros. Vicente Montañez, experto en economía y que esperemos contar con él de vez en cuando.